Dios les bendiga. Damos inicio a nuestra clase de evangelismo bajo el tema Batallas Evangelísticas. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí en 2 de Timoteo capítulo 4, versos 6 al 7 dice: porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he guardado la fe. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, te damos gracias por tu buena palabra. Padre Santo, unge mis labios, Señor, que sean para edificación para tu pueblo. Padre Santo, venimos atando y ligando todo poder contra las tinieblas que se quiere oponer, Señor, a tu palabra. Ordena mis labios, Señor, en el nombre de Cristo. Mira el corazón de mis hermanos que estén dispuestos a recibir tu palabra, Señor. Y que esa semilla germine, Señor, en el nombre de Cristo, en sus corazones. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Dice, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. Y aquí él habla tres cosas. Dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he guardado la fe. Pero yo quiero en esta noche circunscribirme donde dice, he peleado la buena batalla. Porque un hombre conocedor de batallas era el apóstol Pablo. Y es que el apóstol Pablo fue considerado un hombre de fe, que desde que se convirtió al Señor nunca se dio por vencido. Como decimos nosotros en nuestro idioma coloquial, nunca tiró la toalla. Fue un cristiano que él sabía para qué había nacido. El apóstol Pablo fue perseguidor de la iglesia, y cuando iba rumbo a Damasco se le apareció el Señor y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y desde ese momento él se convirtió al Señor. Él sabía el propósito de Dios en su vida. El propósito era predicar, no importando las circunstancias. Fue un hombre que fue llevado, dice la Biblia, al tercer cielo. Fue un hombre que tenía un currículum impresionante. Él decía: yo soy hebreo de hebreos, ante la ley fariseo, circuncidado al octavo día, de la tribu de Benjamín. Pero todo eso él lo consideraba como basura, dice la palabra, por seguir a Cristo. Porque era un hombre, hermano, que desde que se convirtió al Señor, era un hombre que era prácticamente un hombre que estaba convencido de lo que él hacía. Su llamado era de llevar el evangelio a los gentiles. Pero en su vida misionera tuvo que librar varias batallas. Y como estamos hablando de batallas evangelísticas, vamos a ver qué significa la palabra batalla. Y esa palabra batalla es un enfrentamiento, lucha o conflicto entre personas para imponerse al oponente. Y una batalla se podría definir como un combate entre dos o más contendientes, en donde cada uno de ellos tratará de derrotar a los demás. Así es que el enemigo tratará de derrotarnos, pero de nuestra parte está Jehová de los ejércitos. Recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra poderes espirituales de maldad. Entonces, nuestra lucha no es contra el jefe, ni contra nuestros hijos, ni contra nuestra esposa, porque las luchas que nosotros vamos a librar son espirituales, porque nosotros no pertenecemos, nosotros no pertenecemos a una milicia de la tierra, nosotros pertenecemos a la milicia sagrada del Señor, pero tenemos un comandante en jefe que se llama Jehová de los ejércitos. Por eso David, cuando iba a pelear contra Goliat, él le dijo: has desafiado a Jehová de los ejércitos, al comandante en jefe de los escuadrones, y por eso es que David triunfó ante tan semejante gigante. Siempre habrá batalla entre luz y tinieblas. Somos soldados a tiempo completo, listos para la batalla. Y a tiempo completo significa que estamos prestos, no importando la lluvia, el calor, el frío o cualquier inclemencia del tiempo. Porque nosotros somos gente que predicamos el evangelio no importando las inclemencias del tiempo. Entonces los cristianos siempre estaremos en batalla. Unos, ahorita van entrando, otros estamos en batalla y otros van saliendo de la batalla. Entonces, una de las cosas que podemos ver en un combatiente es la forma de hablar. Dice la palabra que la vida y la muerte están en el poder de nuestra lengua. Entonces, usted como soldado, como combatiente, como queruso, ¿cuál es su forma de hablar? ¿Son palabras de derrota o son palabras de victoria? Si declaras derrota, serás derrotado. Pero si declaramos victoria, seremos victoriosos, porque usted puede decir: soy victorioso porque tengo un Cristo victorioso. Y miren la forma de hablar de un guerrero como el apóstol Pablo. Miren Romanos 8:28 lo que dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien.
Y esto es para los que son llamados conforme su propósito. Y el apóstol Pablo decía, todo lo que a mí me pasa es con un propósito, es para mi bien. Hermano Joel, pero usted no sabe lo que yo estoy pasando actualmente. Mire, todo lo que usted está pasando y lo que yo estoy pasando es porque tenemos un propósito en Dios. Y le aseguro que nuestro futuro va a ser muy diferente. Tú miras cómo el rey David fue menospreciado, fue humillado por sus hermanos, hasta por su esposa. Hasta su padre lo humillaba. Y él no se quejaba con los hombres. Él si tenía que quejarse, se quejaba delante de Dios. David decía, bueno me fue, mire, haber sido humillado. Entonces, no hay cosa que a ti te pase que no sea un propósito de Dios. Tenemos en el caso de José y sus hermanos. Dice la Biblia que le tenían envidia a tal grado que lo aborrecían. Lo metieron en una cisterna. Fue vendido a los ismaelitas y estos lo vendieron a Potifar. Fue 2 veces vendido como esclavo. Fue difamado por la mujer de Potifar y estuvo en la cárcel. Yo nunca miro que este hombre reniegue de su vida y de todo lo que había pasado. Más bien, mire lo que dice en Génesis capítulo 45, verso 3 al 5. José dijo a sus hermanos, yo soy José. ¿Vive todavía mi padre? Mire cómo se interesaba él por su familia. Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Y José dijo a sus hermanos, acercaos a mí. Mire, no lo rechazó. Mire, imagínense el mal que le habían supuestamente hecho los hermanos. Él dijo, acercaos a mí. Y ellos se acercaron y dijo, yo soy. ¿No le parece, hermano, esa frase un poco familiar? Cuando dice yo soy, Jesucristo decía, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y José decía, yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis a Egipto. Ahora pues no entristezcáis, ni os pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Oiga bien, o sea que José todo lo que pasó es porque Dios lo había permitido. Y José tenía como 13 años de no ver a sus hermanos. Él estaba en otra posición empresarial y también económica. Y esto no hizo menospreciar a sus hermanos. Al contrario, les ayudó en el momento que estaban ellos en dificultad. Yo no miro a un José que les dijo, miren ahora desgraciados, ahora que están prácticamente en la ruina, me buscan a mí si ustedes me vendieron. Él no lo hizo así, porque él les perdonó. Más bien se unió a ellos y les perdonó todo aquel supuesto mal que ellos le habían hecho. Por eso, si nos han hecho mal, perdonemos, hermano. No podemos vivir con rencores en nuestro corazón y diciendo Cristo viene pronto. Entonces, mire, todo lo que nos pasa es para bien. Si te sacaron del trabajo es porque Dios te va a dar algo mejor, te va a dar empresas. Mire, José perdonó a sus hermanos, pues él sabía que todo lo que le había pasado era a propósito de Dios. De igual forma nosotros, hermano, estamos en un proceso. No reneguemos, solo digamos, todas las cosas ayudan a bien, porque yo sé que yo amo a Dios. Mire, otra frase que debe tener un guerrero es, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mira Romanos 8:31. Entonces diremos esto, si Dios está con nosotros, ¿quién está en contra de nosotros? Y, hermano, son frases que tenemos que tener en nuestros labios. Y a José Dios le dijo, nadie te podrá hacer frente todos los días, así como estuve con Moisés. Estoy hablando de José, el ayudante de Moisés, que así como estuve con Moisés, así voy a estar contigo. Tenemos que saber quién está de nuestro lado, pero a veces ponemos los ojos en las circunstancias y perdemos la perspectiva de quién está con nosotros. Me recuerdo el apóstol Pedro, un hombre conocedor de los mares, mire, un hombre pescador, si usted quiere, de nacimiento, pero cuando estaba en la tempestad y quitó los ojos en Jesús, mire, él sintió que se estaba hundiendo. Dice la palabra, poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, queremos ganar batallas, pon la mirada en Dios, no ponga la mirada en los demás. Quiero enumerarle todas las adversidades que pasó el apóstol Pablo. Muchos quieren ser predicadores, pero una pequeña tormenta los detiene. Le voy a enumerar algunos conflictos que tuvo este evangelista, un evangelista de la gracia, pero tuvo muchos conflictos, pero nadie lo pudo detener. Y ahí están, miren, en segunda de
de Corintios 11 del 23 al 27. Se las voy a ir listando, aunque aquí están los versículos. Dice que él estuvo en cárceles, él estuvo en azotes, en peligro de muerte. Usted puede ir viendo, usted que es predicador de la palabra, a ver si estos conflictos que tuvo el apóstol Pablo los ha tenido usted. 5 veces fue azotado con 39 azotes cada vez. 3 veces fue golpeado con vara. 1 vez fue apedreado. Oiga bien que Esteban 1 vez fue apedreado y fue muerto. Y el apóstol Pablo, hermano, él sabía lo que era ver a alguien que estaba muriendo apedreado. Dice que 1 vez fue apedreado, 3 veces naufragó. Pasó 1 noche y 1 día en lo profundo del mar. Mire, dice que pasó en muchos viajes. Ah, no, hermano Joel, si andar en viajes es bonito. No, el que mucho viaja, hermano, dice, yo he platicado con gente que viaja bastante, dice que eso es cansado, porque están prácticamente fuera de la familia, comen otras clases de comidas, duermen solos. Entonces, el mucho viajar trae cansancio. Dice que estuvo en peligro de ríos, peligro de salteadores, peligro de mis compatriotas, peligro de los gentiles. Mire, él les predicaba a los gentiles. Mire, peligro es en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. Usted puede ir viendo a cuántas cosas tuvo que batallar el apóstol Pablo. Peligro de los falsos hermanos, trabajos, fatigas, muchas noches de desvelo. Mire, tuvo hambre, tuvo sed y a menudo sin comida. Estuvo en frío, estuvo en desnudez. La presión cotidiana y la preocupación de todas las iglesias. Mire este hombre, hermano, todas las batallas en las que él enfrentó el apóstol Pablo, siendo también un evangelista. Y nunca, mire, yo nunca miré que el apóstol Pablo renegara de su llamado, pero decimos que somos predicadores y una pequeña cosita nos puede tener. Usted puede sacar ahí en su casa todas las penalidades y todas las batallas que el apóstol Pablo tuvo que enfrentar. Y es que yo no quiero desanimarlo, más bien quiero animarlo, que si usted nació para predicar la palabra de Dios, no hay conflicto que lo pueda detener. Mira 2 de Timoteo 4:5, dice, pero tú, Timoteo, mantén la calma en todo momento, soporta los sufrimientos y anuncia siempre la buena noticia y haz bien tu trabajo. Mira el consejo que le da el apóstol Pablo. Era un hombre que sabía de pruebas y de batallas. Este hombre sí sabía aconsejar respecto a las pruebas y tribulaciones. Le dice que los problemas y las dificultades no son para que dejes de predicar. Más bien le dice que haga bien su trabajo. Y el apóstol Pablo, hermano, conocía el secreto, cómo sobrevivir a las batallas. Él decía, sé vivir en la pobreza y sé vivir en la riqueza. Fue lo que él le transmitió a Timoteo, que supiera vivir, no importando las circunstancias. Entonces, hay gente que deja de predicar porque le dicen que no tiene, porque no, dice, dejo de predicar porque no tengo recursos. Otros dejan de predicar porque tienen los recursos, pero no tienen el tiempo. Esto no es del que quiere, hermano. Esto no es del que tiene mucho o poco. Esto es del que quiere, porque Dios pone el querer y el hacer por su santa voluntad. Mire, el hijo pródigo se fue de la casa del padre porque tenía mucho. Y Noemí se fue de la casa del padre o de la casa del pan, que es Belén, porque tenía poco. Y entonces, dirá el Señor, entonces antes las adversidades hay que saber vivir para ganar las batallas. Ante cualquier adversidad usted tiene que saber enfrentarlas. Pero si usted dice que es un predicador y lo detiene cualquier cosa, hermano, ahí usted evalúese. Mire cómo termina diciendo el apóstol Pablo después de tanta tribulación. Y usted vio ahí el listado y usted puede ver en su casa, subrayarlo, cuánta tribulación pasó este hombre. 2 de Corintios 11:31. El Dios y el Padre del Señor Jesús sea por siempre alabado. Mire, sea por siempre alabado. Entonces, estaba meditando anteriormente por cuántas batallas pasó el apóstol Pablo. Mire, y cómo él se expresaba. Sea por siempre alabado. Y entonces, mucha gente dice, no tengo trabajo, sea su nombre alabado. Estoy enfermo, sea su nombre alabado, como en el caso de Job. Me dejó la novia, sea su nombre alabado.
Me cortaron la luz. Sea su nombre alabado. No importa lo que estemos pasando. Sea su nombre siempre alabado. Podemos nosotros decir, aunque estemos pasando el Niágara en bicicleta y ponchada la bicicleta, mire, Dios siempre que sea alabado. Como las batallas son luchas y conflictos que se presentan, miraremos algunos de ellos. Porque el texto que me llamó la atención es que dice, he peleado la buena batalla. Y a continuación miraremos algunas de ellas. Vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 11, verso 6. Y una de las batallas es la dificultad de expresión. Y mire lo que dice 2 Corintios 11, 6. Quizás yo sea un mal orador, pero tengo conocimientos. Esto es lo que hemos demostrado de una o mil maneras. Mira, dice, quizás yo sea un mal orador, pero tengo conocimiento. El apóstol Pablo tenía dificultad para expresarse, aunque tenía todo el conocimiento bíblico. Él se había criado a los pies de Gamaliel, se sabía prácticamente la Torá, se sabía la Tanaj. El hombre era prácticamente, en Biblias, sabía mucho, pero él decía, tengo dificultad para expresarme. Entonces, ¿qué es la predicación? La predicación es ordenar la palabra en nuestra mente para luego transmitirla. Entonces, hay muchas personas que no se atreven a predicar porque tienen miedo a hacer el ridículo. Muchos de los que están escuchando tienen que batallar contra el temor de hablar en público y no quieren exponerse ante un público. Mire, tú que tienes un llamado de parte de Dios, Dios te va a capacitar para que prediques la palabra. Si tienes el llamado de Dios, Dios te va a capacitar para hacerlo, solo tienes que atreverte. El apóstol Pablo tenía esta dificultad y nunca dejó de predicar el evangelio. Mire, y en sus mensajes se manifestaba el poder de Dios, porque él no predicaba con sabiduría de hombre, él predicaba con sabiduría de Dios. Dice la palabra, abre tu boca que yo la llenaré. Pero lo que tenemos que hacer nosotros es comernos el rollo, porque Dios capacita a los llamados. Mire 1 de Pedro capítulo 4, verso 11. El que habla, que hable conforme a la palabra de Dios. Y el que sirve, si eres un servidor, mire cómo tienes que servir. Y el que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios le da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Y es que mire, el que hable, el que predique palabra de Dios. No vamos a andar ofendiendo a la gente, ni ofendiendo ministerios, hermano, sino palabra de Dios. Y Moisés era un hombre que era tardo en hablar, y sin embargo, Dios lo elige para liberar un pueblo de 400 años, hermano, de esclavitud. Entonces, hay personas que están cautivas en vicios, en alcohol, en drogas, en religiosidad, que por medio de tu boca serán liberadas. Pero ¿sabes qué? Tienes que atreverte. Tú que me estás escuchando y tienes una limitación o tal vez tienes miedo de hablar en público, dígale al Señor, Señor, dame eso de predicar tu palabra. Pero tiene que atreverse, mi querido hermano. Mire, 1 Corintios 3:5 lo que dice. Porque el apóstol Pablo no se menospreciaba del problema que tenía. Él sabía, hermano, él sabía que había gente mejor a veces para ello. Mire lo que dice. Porque había un hombre que se llamaba Apolos, que era buenísimo en oratoria. Un hombre elocuente en el hablar. 1 Corintios 3, verso 5. Después de todo, Apolo y yo solo somos servidores de Dios. Mire, ¿con quién está en la lista el apóstol Pablo? Apolos. Y Apolos era un hombre, hermano, elocuente, era bueno en la oratoria. Y dice, después de todo, Apolo y yo somos servidores de Dios para ayudarlos a creer en Jesucristo. Y aquí estamos. Cada uno de nosotros hizo lo que el Señor nos mandó hacer. Dice, ¿qué es pues Apolos y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio la oportunidad a cada uno. Dios le dio la oportunidad a Apolos y Dios también le dio la oportunidad al apóstol Pablo.
Mire, otra batalla que tenemos que librar es la limitación económica. Y muchos no predican porque dicen, no, es que no puedo porque no tengo dinero. Y mira 1 Tesalonicenses 2:9. Hermanos míos, ustedes seguramente se acuerdan de lo duro que trabajamos para ganarnos la vida. Mientras les anunciamos la buena noticia de Dios, trabajamos día y noche para que ninguno de ustedes tuviera que darnos dinero. Entonces, el apóstol Pablo trabajaba muy duro para su sustento. Mire, su trabajo era fabricación de carpas. Yo no he leído que el apóstol Pablo era un potentado económico, que tenía todos los medios para predicar el evangelio. Muchos están esperando tener comodidades económicas para predicar. ¿Sabes? Comienza con lo que tienes. A Moisés, que le dijeron, ¿qué tienes? Una vara. Pues con esa vara abrirás el mar rojo, pero tienes que utilizarla. Entonces, quiero ministrarme con usted hoy. Mire, yo nunca pensé predicar la palabra del Señor, pero cuando Dios me llamó, mire, yo lo comencé a hacer con lo que tenía. Mire, ¿sabe cómo comencé a predicar el evangelio? Con fichas bibliográficas. Ahí escribía los temas. Luego transcribía los temas de los textos bíblicos en una libreta de apuntes. Y después Dios me proveyó una computadora y aquí estoy predicando la palabra de Dios. Mire, hasta que Dios me dé vida. Que lo económico no sea un obstáculo para que no prediques la palabra. Pues tenemos un Dios proveedor. Dios te va a proveer los medios para predicar. Mire Mateo 10:7 lo que dice. Cuando vayan, mire, cuando sean enviados, anuncien este mensaje. Ya está por llegar el reino de Dios. Y dice, sanen también a los enfermos. Mire la comisión. Devuélvanles la vida a los muertos. Sanen a los leprosos y libren de los demonios a la gente. No cobren nada por hacerlo. Mire, pues el poder que Dios les ha dado a ustedes tampoco les costó nada. El 9, no lleven dinero, ni provisiones para el camino. Tampoco lleven bastón, ni otro par de zapatos, ni otra muda de ropa, porque todo el que trabaja tiene derecho a ser alimentado. Si Dios te llamó a predicar, Él te va a dar los medios para hacerlo. Tampoco le pidamos a la gente que nos supla para ir a predicar la palabra, hermano. Dios se encargará de ello. Entonces, busquemos el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Que lo económico no sea un factor para que tú dejes de predicar la palabra del Señor. El Señor siempre te va a proveer. Mire, y tercer punto dice la incredulidad. Entonces tenemos que batallar contra la incredulidad. Primera de Timoteo 6:2. Mire lo que le dice. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces, mire lo que dice, pelea la buena batalla. Cuando usted le dice a alguien que pelee por la fe, es porque a la persona le hace falta fe. Así es cuando alguien está perdiendo la esposa, el amigo le dice, mire, pelea por tu esposa, ella es una buena mujer. Así como una mujer también puede aconsejar a otra, porque le dice, pelea por tu esposo, porque él es un buen hombre. Entonces, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, pelea la batalla de la fe, porque él le está aconsejando que pelee contra la incredulidad. Tenemos que pelear contra la incredulidad. Decir frases, mire, es que a veces nosotros decimos frases, ¿será que el Señor lo va a hacer? Tenemos que estar convencidos que el que comenzó la buena obra, hermano, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Tenemos que estar convencidos que Dios está siempre con nosotros. Recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera y tener la convicción de traer lo invisible hacia lo visible. Entonces, mire, tenemos que pelear contra la incredulidad. Tienes que estar seguro que Dios nos usará, porque a veces nosotros decimos, ¿será que Dios me va a usar? Si yo vengo de tal lugar y no creo que el Señor me use. Si el Señor te llamó, Él te va a usar. Esa boca que tú tienes es la boca de Dios aquí en la tierra para predicar la palabra. Cuando hablo de incredulidad, me recuerdo de Gedeón, un hombre elegido de Dios para pelear contra los madianitas. Mira, esos madianitas le saqueaban todo.
estuvieron a este pueblo saqueándole todo por 7 años, hermanos, les robaban todos los ganados. Esa gente llegaba al pueblo de Israel a despojarlo de todo. Mire, pero Gedeón se creía incapaz de que Dios lo utilizaría. Mire, y él hizo prácticamente una gran hazaña. ¿Sabe cómo le dijo el Señor a Gedeón? Valiente guerrero. Y era un hombre, hermano, que tenía miedo. Mire, un hombre que prácticamente era un incrédulo. No creía que Dios, hermano, lo podía utilizar a él para liberar a su pueblo. Así a veces nos pasa a nosotros. Entonces, pero mire cómo le dice el Señor a Gedeón, valiente guerrero. Yo te digo, hermano, en el nombre de Jesús, que tú eres un valiente guerrero. Porque a veces nos menospreciamos y perdemos la fe de quién es, de qué realmente nosotros somos. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio. Mire lo que nosotros somos, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Para eso te ha llamado el Señor a ti, para que anuncies. Mire, que así como te sacó Él de las tinieblas, mire, va a sacar a un montón de gente. Pero primero viene Dios y le dice a Gedeón que va a ser un libertador. Él no cree y le dice, Señor, yo voy a creer. Mire cómo era de incrédulo Gedeón. Tengo un vellón aquí. Si el vellón amanece seco y mojado alrededor, yo sé que tú estás conmigo. Y el Señor se lo concedió. Después, al siguiente día, imagino que fue, dijo, santo Dios, se cumplió la palabra. Después le dijo, si todo alrededor esté seco y el vellón esté mojado, entonces voy a saber que estás conmigo. Y el Señor también se lo concedió. Hermano, este hombre era prácticamente como Tomás, ver para creer. Hermano, tenemos que tener la convicción que Dios te va a usar para que libertes a los cautivos. Mire 2 Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. Mire, por ser incrédulos perdemos grandes bendiciones, así como aquellos hombres. Mire, 40 años de desierto y solo 2 entraron a Canaán. ¿Por qué? A causa de la incredulidad. Decimos, ¿será que Dios me va a utilizar a mí? Mire, si utilizó a un burro para hablarle a Balaam, hermano, no lo va a utilizar a nosotros, no me va a utilizar a mí, que yo he sido más burro que un burro, hermano. Entonces, mire, las batallas evangelísticas, hermano, cuando se den, son dificultades a veces de expresión. Aunque tengas dificultades de expresión y si Dios te llamó, Dios te va a utilizar. Mire, aunque tengamos limitaciones económicas, mire, en que a veces seamos incrédulos, mire, el Señor, mire, nos va a llenar de fuerza y se va a manifestar. Y mire, también otra batalla que tenemos que librar son las batallas de las pasiones. Hay batallas que se ganan huyendo. Hermano Joel, y usted no me dijo, usted está equivocado. Las batallas se enfrentan. No, mi querido hermano, hay batallas como esta de las pasiones que se ganan huyendo. Mire si 2 de Timoteo, lo que dice 2 de Timoteo 2:22. Huye pues de las pasiones juveniles, sigue la justicia, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Entonces, hay batallas que se ganan huyendo, porque dice, huye de las pasiones juveniles. Entonces, queremos ganar este clase de batalla, es huyendo. Entonces, aquí hay 2 frases para poder ganar la batalla. Una, huir de las pasiones. Y lo otro, seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. Entonces, la batalla de las tentaciones sexuales se ganan huyendo. Mejor que digan, aquí huyó, que aquí cayó. Mire 1 Corintios 6:18 lo que dice. Huir de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Entonces, mire, José ganó la batalla huyendo cuando lo asediaba la esposa de Potifar. Y es que esta esposa de Potifar era la esposa de un alto militar. Era una mujer muy agraciada físicamente. Sus cosméticos eran muy finos. Todo lo que lo rodeaba el ambiente, muy lujoso. Tenía un escenario, digo yo, listo para pecar y ahí estaba sola con José. Mire, esta mujer no era como la Chimoltufia ni la Chupitus,
es para que no se me duerma. Esta mujer era una mujer hermosa. Sin embargo, él sabía que huyendo, José sabía que huyendo de ese lugar donde se encontraba, ganaba la batalla. Igual el profeta Elías no enfrentó a Jezabel, ya que dice la Biblia que era sujeto a pasiones. Mejor se escondió de la vista de ella para no caer. ¿Y quién la vino a matar? Un eunuco llamado Jehú. Mire, mejor esconderse, mejor huir de la tentación. Y mire Proverbios capítulo 5, verso 3. Mire, yo me recuerdo de Sansón, un hombre con ministerio. Nunca pudo ganar la batalla a tal grado, hermano, que se lo prácticamente hasta que murió. ¿Por qué? Porque nunca huía él de sus pasiones. Mire Proverbios capítulo 5, verso 3, en la Dios habla hoy. Pues la mujer ajena habla con dulzura y su voz es más suave que el aceite, pero termina siendo más amarga que el ajenjo y más cortante que una espada de dos filos. Andar con ella, mire los que andan con la mujer ajena o el hombre ajeno, conduce a la muerte y sus pasos lo llevan directamente al sepulcro. Por eso dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final son de muerte y de perdición. Entonces tenemos que huir de la fornicación y del adulterio. El camino de la infidelidad y de no controlar las pasiones nos conducen a la muerte espiritual y también nos puede conducir a la muerte física. Otra cosa que tenemos que combatir, como que estamos hablando de batallas evangelísticas, es el miedo. Porque el miedo nos paraliza, el miedo nos hace quedar estancados. Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 7, verso 5. Dice, tampoco cuando llegué a Macedonia pude disfrutar del más mínimo sosiego. Las dificultades me acosaban por donde quiera. Mire cómo era el apóstol Pablo. Por fuera eran los conflictos y por dentro el miedo. Pero Dios, que conforta a los deprimidos, me reanimó también a mí con la llegada de Tito. Y esto lo está expresando el apóstol Pablo. Mire, lo que producen los conflictos, lo que producen las batallas, hace causar desasosiego en la persona. Y esa palabra desasosiego es sinónimo de intranquilidad, mire, ansiedad, incomodidad y preocupación. Eso es lo que hace el desasosiego. Entonces tenemos que pelear contra el miedo. Entonces el apóstol Pablo en algún momento sufrió de depresión, pero él sabía a dónde ir a los pies de Cristo. Cuando te sientas deprimido, cuando te sientas angustiado, cuando te sientas que estás a punto de tirar la toalla, dile al Señor, Señor, aquí están todas mis cargas, pero tienes que ir a los pies de Cristo. Entonces, hermano, como hombres, es normal que en algún momento nos sintamos con miedo por cualquier circunstancia adversa, pero no podemos estar así para toda la vida, porque nosotros somos guerreros del Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ir a las rodillas y en oración fortalecernos en el Señor. Mire 2 de Timoteo 1:7 lo que dice. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Mire lo que Dios no nos da, hermano. No nos da cobardía. Así es que si tú quieres predicar y te sientes que no puedes, Dios, no es de Dios eso. Porque el miedo no es de Dios. Si no, mira lo que nos da el Señor. El Señor nos da poder, amor y dominio propio. Mire, entonces, si Dios te da remas, yo sé, querido Queruso, que Dios te da remas para predicar, pero ¿sabe por qué no lo haces? Por miedo. Si tienes miedo a predicar, mire, si tienes miedo a predicar, yo te digo de parte de Dios, comienza, poco a poco tienes que ir comenzando. Mire, pues si eres casado y quieres predicar la palabra, si te gusta la palabra, ponte de acuerdo con tu cónyuge y dile, voy a predicar 5 minutos, mi amor. Mira cómo me miro. Entonces, empiece a predicarle. Y si a la esposa le gusta la predicación, dígale también al esposo que le escuche los 5 minutos. Y así van, mire, poquito a poco van perdiendo el miedo. Mire, una de las cosas que yo
hago, digamos, la primera vez que yo me iba a subir a un bus, porque yo tenía el anhelo de subirme a un bus a predicar la palabra del Señor, pero no sabía cómo hacerlo. Y yo miraba, cuando yo era estudiante, yo miraba cómo hombres vendían pastillas en los buses, y yo me admiraba porque esa gente tenía una facilidad de palabra para vender. Decían, ando pastillas para la hija del presidente, para la flaca y para la mujer más guapa. Una velocidad en los labios, y vendían sus pastillas. Entonces yo decía, Señor, yo quiero hablar así en los buses. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y me llegó el momento, me llegó el momento de predicar en los buses. Digo, Señor, pero ¿cómo le hago? ¿En qué momento voy a entrar? Porque a veces los asaltantes entran a los buses, estos van a creer que los ando asaltando. Entonces, vine, y lo que hice, esta es la sala de mi casa. Esta es la sala de mi casa, y a mano derecha, donde estoy señalando, está mi habitación. Entonces, ahí siento a mi esposa y a mis hijos, y yo hago como que ellos van en un bus, y yo entro a mi cuarto y empiezo a predicar la palabra. Entonces, así tenemos que hacer. Hermano Joel, pero entonces, ¿es bueno practicar? Yo digo que sí, porque si practican los de danza, practican los de alabanza, bueno, nosotros practiquemos. Mire, y si tu líder te da 5 minutos de prédica, mire, tú practica en tu casa, lleva un rema, para cuando tu líder te diga, te doy aquí el púlpito 5 minutos, usted ya vaya preparado, porque David decía, el Señor nos prepara las manos para la batalla. Mire, siempre hay que estarlo intentando, siempre hay que ir poco a poco, pero lo que no tienes que hacer tú es tener miedo, porque si Dios te llamó, Dios te va a capacitar, pero tú tienes también que poner de tu parte. Mire, Tomás Alva Edison hizo 5,000 intentos hasta que logró atrapar la luz. Se pueden imaginar este hombre cuando llevaba 4,800, 4,900, y él siguió persistiendo. Así es que si tú sientes eso, primero ora y reprende todo espíritu de miedo, y luego comience a predicar la palabra del Señor. Mire, no dejemos que el miedo nos detenga. Sigamos intentándolo. El miedo hizo que Elías se encuevara. El miedo hizo que Adán se escondiera de Dios. El miedo no es de Dios, porque el miedo te paraliza. Otra batalla que tenemos que luchar nosotros es contra la inconstancia. ¿Y qué es la inconstancia? La inconstancia se define como falta de constancia de una cosa, de modo que se desarrolla ininterrumpidamente y persiste en el estado en que se encuentra. Ejemplo, si usted es inconstante en el estudio y dejó una clase en la universidad y se va 2 años y regresa, va a venir a encontrarse con la misma clase. ¿Por qué? Porque fue inestable, fue inconstante. Así pasa también en Dios. Nosotros tenemos que estar siempre constantes leyendo la palabra, constantes yendo a los cultos, constantes yendo a las clases. Mire Santiago capítulo 1, verso 8. El hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. No piense que el tal, dice, recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, a veces usted y yo nos fijamos metas, pero no llegamos a ellas porque somos inconstantes. Entonces, para ser alguien en Dios, mire, no es que ande buscando privilegios y nada por el estilo, hermano. Mire, se necesita ser constante. Si usted tienes un anhelo de parte de Dios, dije, yo quiero ser predicador de tu palabra, tiene que ser constante en la lectura. Por eso le dijo Dios a Josué, hombre de conquista, sí. Mire, un hombre que sustituyó a Moisés y le dijo, este libro no se aparte de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche. Dios no le dijo, vas a meditar de vez en cuando, o vas a meditar solo en el día. Dijo, vas a meditar día y noche. No le dijo, no lo vas a meditar cuando vengas cansado, hijito, o no lo vas a meditar si te sientes un poco deprimido. Mano, la palabra del Señor hay que leerla todos los días, no importando cómo estemos. Más bien, si nos sentimos cansados y cargados, leyendo las palabras nos va a fortalecer. Mire, entonces, qué importante es ser constante. Dios le dijo, ¿quieres conquistar? Medita en el libro, día y noche. Mire, las lámparas en el tabernáculo
Mire, ellas están ubicadas en el lugar santo. Se mantenían encendidas día y noche. Si había calor, estaban encendidas día y noche. Si había invierno y frío, estaban encendidas día y noche. Entonces nosotros los evangelistas, los predicadores que queremos conquistar naciones, tenemos que tener la perseverancia en lo que nosotros hacemos. Si Dios te inquieta para el evangelismo, comienza Corderitos. Y si lo habías dejado, ingresa. Mira, hoy están las plataformas ahí para que tú ingreses a Corderito, a Mayordomía. Luego te inscribes en Queruso y comienza a dar los primeros pasos en la predicación. Mira, y luego solo déjate usar por Dios. Entonces, pero quieres ser predicador y unas pequeñas luchas, hermano, te detienen y no luchas por tus metas. Así va a ser difícil. ¿Sabe? Nuestro Dios es un Dios constante en todo lo que hacen. Recuerda que Él cuidó al pueblo de Israel en el desierto. Mire, los cuidó día y noche. Nuestro Dios, mire, nuestro Señor Jesucristo dijo que estaría con nosotros todos los días. Nuestro Dios es un Dios constante. Si tenemos un Dios constante, tenemos que ser constantes. Entonces, habías abandonado las clases de evangelismo. Ven y retómalas. Sigue adelante. Que nadie detenga tu llamado. Y ya para terminar, mire, solo quiero listarle las batallas que nosotros, mire, nos enfrentamos. Dificultad en la expresión. Limitación económica, mire. La incredulidad, tenemos que luchar contra eso. Tenemos que huir de las pasiones. Mire, tenemos que prácticamente enfrentar el miedo, la inconstancia. Y ahora, hermano, tenemos que luchar, ¿saben con qué? Contra la ley de los miembros. Y mire Romanos 7:23 lo que dice. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra. Estamos hablando de batallas. Que hace guerra contra la ley de mi mente. Y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Mire cuántas leyes hay aquí. Está la ley de los miembros, está la ley de la mente y está la ley del pecado. Entonces, hay una batalla entre la ley de los miembros y la ley de la mente que nos lleva y nos conduce a la ley del pecado. Entonces, ¿qué significa ley? Mire, ley significa obligar a alguien a que haga lo que otra persona quiere, aunque sea contra su gusto. Oiga bien. Entonces, ¿qué significa miembro? Como estamos hablando de la ley de los miembros, que hay guerra contra la ley de la mente, entonces ya vimos lo que significa la palabra ley. Ahora vamos a ver lo que significa la palabra miembro. Y miembro es la palabra del griego 31:26 que significa extremidades o partes del cuerpo. Entonces, si unimos estas dos frases sería obligar a alguien que haga con las partes del cuerpo algo desagradable para Dios. Por eso el apóstol Pablo decía, miserable hombre de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo de pecado? Porque lo que no quiero hacer, eso hago. Y eso es lo que el enemigo quiere, ponerlo lo que el enemigo quiere ministrarlos a nosotros en nuestros miembros para que busquemos el pecado. Por eso los miembros de nuestro cuerpo tienen que ser gobernados por el Espíritu Santo de Dios. Que Dios ministre, miren, nuestros miembros. Que Dios ministre en nuestra boca. Que lo que hablamos nosotros sean palabras de edificación. Sean palabras que levante al caído. Sean palabras que restauren en nuestra familia. Que nuestra boca sean palabras que restauren. Si nuestros hijos tienen problemas, escuchémosles. Pero luego, restaurémosles, hermano. Para eso se utiliza este miembro de la boca, para bendecir. Mire qué interesante está esto, hermano. Porque que Dios también ministre nuestras manos. Mire, nuestras manos, dice la Biblia, levantar nuestras manos sin ira ni contienda. Pero a veces levantamos las manos en la iglesia, pero se las levantamos aquí también a la esposa en nuestros hogares, hermano. Entonces, nuestros pies tienen que ser ministrados también. Que nuestros pies no se conduzcan hacia el mal. Mire, tienen que ser ministrados nuestros ojos. Que todo nuestro ser, mire, para poder vencer esa ley. Mire, para poder vencer a la ley.
a la ley de los miembros. Mire, Job decía, hice un pacto con mis ojos para no ver doncellas, para no ver lo prohibido. En este caso sería que el Espíritu Santo ministre nuestros ojos para no ver pornografía. ¿Ah? Porque hay una ley en los miembros, mire, que hace una guerra contra la ley, dice, de nuestra mente. Y es que el enemigo no puede establecer leyes en nuestros miembros. Tienen que ser gobernados, mire, tienen que ser gobernados, mire, nuestros miembros tienen que ser gobernados por el Espíritu Santo de Dios. Mire, tienen que ser gobernados en nuestra mente, a donde Dios pone los estatutos, hermano. Por eso el sacerdote llevaba una laminilla de oro que decía santidad a Jehová. Porque a veces la ley de los miembros, hermano, combate contra la ley de la mente. Y por eso nuestro ser, nuestras manos, nuestra boca, nuestra mente, nuestros pies tienen que ser ministrados por el Espíritu Santo de Dios. Y ya para terminar, quiero, mire, dar el resumen de las batallas evangelísticas que nosotros como evangelizadores de la palabra, como predicadores, vamos a tener que enfrentar. Mire, dificultad de expresión. A veces uno se puede detener en la predicación porque dice, no, es que yo no soy un buen orador. Pero si Dios te eligió, Dios va a poner las palabras en tu boca. Otra cosa que, mire, que tenemos que luchar es contra la limitación económica. Si Dios te llamó para predicar la palabra, Dios te va a proveer todo lo necesario, todos los recursos para que prediques la palabra del Señor. Con lo que tenemos que luchar también es contra la incredulidad, que no nos pase como Gedeón, que él se creía, hermano, decía, yo soy el más pequeño de la familia, ¿cómo es posible que yo vaya a luchar contra eso? Y el Señor, mire cómo el Señor ministraba a este hombre, le decía que era un gran guerrero. Yo te vengo ministrando a ti de parte de Dios, que tú eres un gran guerrero listo para ganar batalla. Número 4, dice, las pasiones. Las pasiones no se enfrentan, se huyen. Mejor que digan, aquí huyó, que aquí cayó. Y José sí sabía de eso, de huir de las pasiones. Por eso triunfó en su vida cristiana. Otra cosa que tenemos que vencer es el miedo, porque el miedo nos paraliza. Tenés que, mire, reprender tu espíritu de miedo, porque yo sé que tú eres un vencedor, porque nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y número 6, tenemos que luchar contra la inconstancia. Mire, ya olvídate que fuiste inconstante, empieza hoy, desde hoy empiezo y voy a seguir constantemente. Si habías dejado clases en la universidad, sigue adelante. Si habías abandonado las clases en la iglesia, matricúlate y sigue adelante. Y número 7, mire, la ley de los miembros, que pelea contra la ley de nuestra mente. Que nuestra mente sea ministrada por el Espíritu Santo de Dios. Amén, Señor, y amén. Voy a llamar a mi esposa ya para cerrar. Amor, Dios te bendiga. Dios les bendiga, mis amados querusos. Es un día fabuloso, podemos decirlo, porque nos ha hablado el Señor de cómo perder el miedo, ¿verdad? Y permanecer constantes. Y nosotros somos un equipo de guerreros valientes y esforzados, que no importa las circunstancias que estemos viviendo muchas veces, ¿verdad? Porque estamos seguros de lo que el Señor, de la misión que tenemos en Dios. Y me gozaba cuando mi amado decía la frase que debemos de tener en nuestros labios: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es lo que usted diga hoy, en cualquier circunstancia que esté pasando, diga: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diga: ¿quién contra mí si el Señor está conmigo? O sea, ¿por qué tememos? ¿Por qué debemos de tener temor si el Señor está con nosotros? Entonces, estamos contentos por eso, ¿verdad? Por la palabra que el Señor nos ha dado, y que sabemos que nos estamos preparando cada día. ¿Por qué? Porque estamos a la expectativa de cuándo nos van a autorizar poder ir a las calles a pregonar la palabra del Señor. Estamos así como aquellos atletas ahí, listos ya solo para que nos den la orden para poder salir a pregonar la palabra y a trasladar
almas para Cristo, del reino de las tinieblas hacia el reino de la luz, que es la misión que tenemos nosotros. Sabemos que el tiempo ya es corto, que Cristo está a las puertas, su venida está ya ahí, falta solamente un poquito que esperemos, y el sonido de la trompeta nos va a sorprender. Entonces preparémonos para eso, preparémonos para poder ir y predicar. También preparémonos con los 5 minutos que damos ahí como preparación, ¿verdad? Porque pronto de repente por Zoom también podemos ir haciendo esa dinámica. Se me ocurrió en este momento, hermano. Seguimos también con las reuniones que hemos tenido allí con cada equipo. Les agradezco grandemente los esfuerzos que están haciendo los equipos que están sirviendo con cada clase, y algo que nos tiene muy contentos es que ahora cada 8 días los jueves vamos a estar conectados con la clase de evangelismo. No lo olvide, agéndelo, ¿verdad? Que ahora no es cada 15 días, sino cada 8 días, además de estar siempre pendientes con los cultos de nuestro ministerio, con los cultos de intercesión. Hay que estar siempre clamando, orando al Señor, ¿verdad? Por nuestra nación, por nuestro ministerio, por nuestros hermanos, por nuestro pastor, nuestra familia pastoral, ¿verdad? Entonces estemos siempre conectados y que el Señor nos llene de fortaleza. Le mando un gran abrazo virtual, que el Señor me lo bendiga, que el Señor lo guarde, y ahora vamos a orar, ¿sí?, para poder ser despedidos. Qué bonito esa noticia que nos acaban de dar, ¿verdad? Que será cada 8 días. Vamos a orar para luego ser despedidos. Padre, en el nombre de Cristo, te damos gracias. Gracias, Señor, porque me has permitido, Señor, predicar tu buena palabra. En el nombre de Cristo, mira a cada uno de los que están, Señor, viendo este mensaje, Señor, que lo están escuchando por estas plataformas virtuales, Señor. Que tú los puedas ministrar, Señor, para que sean vencedores, que en su mente siempre haya, Señor, Padre Santo, un espíritu, Señor, de gallardía. Padre Santo, que en un momento han flaqueado, Señor, hoy que se puedan levantar, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Te damos gracias porque tú nos has permitido, Señor, en el nombre de Cristo. Venimos bendiciendo, Señor, a la escuela de Queruso, en el nombre de Cristo, que si se ha levantado alguien, Señor, en contra de ellos y en contra mía, Señor, va a ser derrotado en el nombre poderoso de Cristo. Te damos gracias, mi Dios. Amén, Señor, y amén. Y ya sabes, ahora, cada 8 días, las clases de evangelismo. Te esperamos. Dios te bendiga y te guarde.